Bueno, ahora supongo que para el domingo que viene vamos a ir con la música chilena. Sí. ¿Qué te gusta de Chile? Bueno, está Violeta Parra, ¿no? Claro, sí. Me parece fundamental. Sí. Pero qué impactante el resultado del plebiscito chileno, ¿no? 80-20. Casi 80%, es un resultado. Lo de Bolivia fue sorprendente. Finalmente la fórmula del MAS llegó al 55%, y la de Carlos Mesa al 29%, con 26 puntos de diferencia. Sí. Pero esta directamente 80%. Sí. Y con la mayor participación desde que es optativo el voto en Chile. Con la mayor participación, y además ahí, digamos, el plebiscito era complejo. En primer lugar se discutía si había que reformar o no la Constitución. Después vamos a ver qué Constitución es la que se va a reformar. Pero además había que elegir por qué método se iba a reformar la Constitución. Así es. Y había dos propuestas. Había una propuesta conservadora que apoyaba el gobierno de Sebastián Piñera, que era por una convención constituyente mixta, elegida la mitad por el voto popular y la otra mitad por representantes del actual Congreso. Donde tiene mayoría la derecha. Donde tiene mayoría la derecha, efectivamente. Que es un típico mecanismo, digamos, la Constitución del 80 está llena de ese tipo de mecanismos para impedir justamente una representación plena del voto popular, con los senadores vitalicios, con las leyes constitucionales que impiden modificar algunos aspectos que Pinochet dejó atados y bien atados, incluyendo la participación de las Fuerzas Armadas, el presupuesto, de modo que no pueda ser un ejercicio pleno de la democracia en Chile. Bueno, la opción por una convención constituyente elegida por el voto popular arrasó, tuvo incluso más votos que la otra opción, que la apruebo o no apruebo la reforma de la Constitución. Sí. Y apruebo, pero además tiene que ser por el voto popular. Y con una correlación muy directa también. Los que estaban, digamos, a favor de cambiar la Constitución quisieron que fuera con voto popular, y los que estaban en contra de cambiar la Constitución, como opción menos mala, terminaron votando el sistema mixto, pero son muy parecidos, digamos, los guarismos, para no ver ahí una correlación. No, sí, absoluta correlación. Lo dijiste muy bien. Vieron esto como el mal menor. Así es. Es decir, si no podemos conservar la Constitución de Pinochet, por lo menos pongamos hagamos trabas. una convención donde las reformas estén trabadas, porque además, digo, la astucia de la derecha chilena es extraordinaria, es la derecha más astuta de toda la región, ¿no? Porque, digamos, había un proyecto de Bachelet en su última presidencia para reformar la Constitución, que es una demanda popular muy antigua en Chile, pero no tuvo fuerza como para imponer eso. El año pasado, con todas las protestas masivas que hubo en Chile, con el objeto de descomprimir la situación, Piñera tomó la iniciativa de proponer la reforma y el plebiscito. Sí. Digo, es esa astucia de la derecha chilena, distinta, digamos, al empecinamiento de Pinochet, digo, porque bueno, no pueden usar ahora la mera violencia. Y entonces él propone esto, pero, digamos, no es que se votó ahora y hay una nueva Constitución, no. Ahora van a pasar casi 6 meses más hasta que el 11 de abril del año que viene se elija a los representantes, a los convencionales constituyentes. Y ahí, con esta propuesta ganaron un año. Ahora van a ganar otros 6 meses.
Después tienen un año más, que es el plazo para la reforma de la Constitución, para que sesione la Constituyente, un año. Pero después, una vez que esté redactada la Constitución, va a haber un nuevo plebiscito para ratificarla, que va a ser recién en 2022. Y cada artículo de la Constitución tiene que ser aprobado en el próximo plebiscito por 2/3. Ahora, con el resultado de ayer, los 2/3 estarían asegurados. Han pasado los 2/3. Han llegado a 4/5, que es mucho más que 2/3. Si Paenza no me desmiente. Sí. Ahora, mira cómo es la astucia de la derecha chilena, ¿no? Ahora, la Constitución, digamos, para hacer un poco de historia, Chile se dio una Constitución en el año 25 del siglo pasado, hace 95 años, al mismo tiempo que se votó la separación de la Iglesia y del Estado, cosa que en la Argentina llegó 40 años después. Uh-huh. En el 73, Pinochet, después del golpe, suspendió la vigencia de la Constitución y creó una comisión para reformar la Constitución. Ahí tuvo una influencia decisiva un senador jurista llamado Jaime Guzmán, que luego fue asesinado por un grupo armado. Guzmán forma parte de un partido de la derecha que es conocido como el sindicalismo en Chile, que está, o el falangismo, que está inspirado directamente en el franquismo español. Se remonta en sus orígenes al franquismo español. Y es una constitución absolutamente autoritaria y llena de amañes, de amarres, para impedir la plena voluntad popular. Es una constitución plenamente autoritaria. Uh-huh. Bueno, en el 80, en plena dictadura, se votó esa constitución en otro plebiscito constitucional, Sí. que además de votar por la constitución, sí o no, votaba por extender la presidencia de Pinochet 9 años más. Es decir, Pinochet había sido presidente de facto del 73 al 80, y en el 80 se votaba conferirle un mandato de 9 años más, Uh-huh. hasta 1989. Bueno, es muy interesante ver la evolución de los votos en la sociedad chilena. Ese plebiscito del 80 lo ganó Pinochet con el 67% de los votos a favor, contra el 30% de los votos en contra. Y eso implicó la puesta en vigencia de esa constitución autoritaria y además la continuidad de la presidencia de Pinochet, esta vez con un mandato constitucional hasta el año 89. En el 88, un año antes de que venciera ese mandato, Pinochet convocó un nuevo plebiscito. Ahora, en el medio lo que hubo fue las gigantescas movilizaciones y manifestaciones en contra de la dictadura, que fueron reprimidas brutalmente por Pinochet, donde hubo muchos muertos, incluso un caso famoso de 2 pibes que fueron quemados vivos Uh-huh. durante las manifestaciones, y se vuelve a votar en ese contexto. Y ahí Pinochet baja del 67% del 80 al 44% en 1988. Y el no a la continuidad, esta vez no era la Constitución lo que se votaba, sino un nuevo mandato de Pinochet por otros 8 años, y el no sube, digamos, del 30% del año 80 al 56% del año 88. Bueno, esto da lugar, a partir del 89, a una democracia tutelada, con Pinochet que sigue como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que coexiste con los gobiernos elegidos por el voto popular, que son, hasta la primera elección de Sebastián Piñera,
de la concertación que reúne a los partidos de la vieja Unión Popular y a la democracia cristiana. Y ahí se alternan algunos democristianos como Patricio Aylwin, como el hijo de Eduardo Frei Montalva, que es Eduardo Frei Ruiz Tagle, con socialistas como Ricardo Lagos, como la propia Bachelet, hasta que irrumpe Piñera, que viene de alguna manera a ocupar el viejo rol de la democracia cristiana, de ser la expresión de la derecha. Piñera tiene un mandato de 4 años, luego es desplazado por Bachelet, luego vuelve a ganar en la presidencia, digamos. Se van turnando. Piñera está por su segundo mandato, Bachelet tuvo también 2. Recordemos que en Chile no hay reelección inmediata, el mandato es de 4 años y después te tenés que ir, pero sí podés presentarte nuevamente más adelante. Y se produce, digamos, una situación en la cual la macroeconomía funciona muy bien, es presentado como ejemplo del éxito del neoliberalismo, mejoran todas las variables macroeconómicas, pero se produce una acentuación de la desigualdad monstruosa. Hay un crecimiento macroeconómico, pero la distribución de ese crecimiento es profundamente injusta y hay sectores muy vastos de la población que, a pesar de ese crecimiento macroeconómico, viven en condiciones miserables. Y aparte está el tema, digamos, del costo de los servicios, de la salud, de la educación, todo privatizado, del sistema previsional, donde el privatizador fue el hermano de Piñera, José, que fue ministro de Pinochet, el invento de la AFJP, que, digamos, son las formas de asegurar la desigualdad, hasta que se produce, digamos, primero durante el gobierno de Bachelet, las movilizaciones de los estudiantes, planteando la gratuidad de la enseñanza superior, dirigidos por una dirigente estudiantil que se llama Camila Vallejo, que luego fue electa diputada por el Partido Comunista en Chile, que, digamos, fue la primera irrupción de un descontento popular masivo que sorprendió al gobierno y que sorprendió a los observadores internacionales también, que consideraban que Chile era el modelo exitoso de la región. Y la Argentina era el desastre, el caos, el conflicto, y Chile era el orden, la armonía, la paz universal. Bueno, luego de eso, digamos, todo eso contribuyó al descrédito de Bachelet, aparte de algunas denuncias de casos de corrupción que involucraron a su hijo y a su nuera, y eso permitió el regreso de Piñera a la presidencia, y el año pasado se produjeron también en forma sorpresiva, y a partir de un hecho aparentemente trivial como el aumento del boleto del Cospel del subte, se produjo una rebelión masiva que tomó absolutamente por sorpresa al gobierno y en general a todos los observadores. El gobierno de Piñera decretó el estado de emergencia, dio el control del orden público a las Fuerzas Armadas, hubo una represión muy fuerte que sin embargo no logró disuadir las manifestaciones. Las manifestaciones siguieron cada día más grandes hasta que comenzó la pandemia y el aislamiento. Digamos, lo que frenó este ofrecimiento de Piñera a la convocatoria a la constituyente no frenó las manifestaciones. No, y además estamos todos mirando Chile y de repente hubo un golpe de Estado en Bolivia, entonces también dejamos un poquito de mirar ahí, pero o sea, las dos cosas tuvo. El cambio de atención con el golpe en Bolivia más la pandemia. Efectivamente. Bueno, llega el plebiscito, ha pasado un año, la pandemia, la expectativa de Piñera es que, bueno, ya logramos calmar los ánimos, ahora no se va a repetir esto, y le dan un sopapo tremendo en las urnas,
que viene una semana después del sopapo tremendo en las urnas en Bolivia y que precede, digamos, a la elección de Estados Unidos, que es el martes de la semana que viene, y faltan 8 días para la elección presidencial en Estados Unidos, y después viene la elección presidencial en Ecuador, y entonces se insinúa en el mapa regional un corrimiento de las posiciones extremas de derecha hacia nuevamente posiciones de centro y centro-izquierda. Proceso que en realidad comenzó con el triunfo de Les Fernández en las elecciones argentinas de hace un año. Mañana se cumple un año. Mañana se cumple un año de esa elección. Es decir, daría la impresión de que hay procesos supranacionales, sí, que por algún mecanismo que no se conoce muy bien cuál es, se van contagiando, digamos. Es como que hubiera una ciudadanía regional o global, que ya los fenómenos no se producen en escala nacional. Esto seguramente tiene que ver muchísimo con la ubicuidad de las comunicaciones, digamos. Hoy tocas un botón y estás viendo la televisión de Chile y lo que pasa en la Plaza Italia y en Baquedano y la represión de los carabineros y cómo disparan a la cara y hay como 200 personas que han perdido por lo menos un ojo en Chile por esa represión. Lo vemos en vivo y sin filtro, cosa que antes por ahí no sucedía, que yo en el golpe del 73 teníamos el filtro del mercurio. Sí, lo ves en forma inmediata, lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos, la confrontación, digamos, el asesinato de Floyd George, lo vio todo el mundo en detalle, repetidamente, las respuestas masivas donde el movimiento de las vidas negras importan ha sido suplementado por una movilización masiva de sectores blancos, que es la gran novedad en Estados Unidos. La protesta por la desigualdad ya no es únicamente racial, hay una vinculación entre la desigualdad racial y la desigualdad socioeconómica que se manifiesta en las movilizaciones en las calles. Si bien en Estados Unidos no está demasiado claro qué fórmula representa cada una de las posiciones enfrentadas, porque si bien Trump tiene una posición agresiva, represiva, violenta, que además se generaliza a todo tipo de cuestiones, la falta de cuidado por el tema de la pandemia, los socorros por la pandemia concentrados en las grandes empresas, en los grandes fondos de inversión, en los grandes bancos, socorros administrados por un fondo de inversión privado que aquí conocemos muy bien, que se llama BlackRock. Si bien, digamos, Trump representa eso, Biden también es un representante del sector financiero. Si bien ha tenido que hacer muchas conciliaciones con el sector de izquierda del partido, con Elizabeth Warren, con Bernie Sanders, con Alexandria Ocasio-Cortez, e incorporar en la plataforma del Partido Demócrata una cantidad de requisitos de esos sectores, que incluso en el caso de Sanders y de Ocasio-Cortez se proclaman como socialistas. De todos modos, si Biden gana la presidencia, va a ganar Biden, no Warren, ni Sanders, ni Ocasio-Cortez. Y Biden es un representante del establishment también. En Estados Unidos, digamos, no está tan claro, digamos, ese aspecto. Pero en el caso de Bolivia sí, en el caso de Chile sí, en el caso de Ecuador sí, en el caso de la Argentina también. Tal cual. Y ahora el año que viene tenemos también elecciones en Brasil. A ver qué pasa si se consolida Bolsonaro, como hasta el momento parecería que fuera a ocurrir, ya que tiene un índice de aprobación sorprendentemente alto, o si por el contrario se deteriora y hay de nuevo una reaparición de alguna forma más progresista, que no digo el PT, porque el PT está en profunda crisis también, pero algo que implique, digamos, posiciones progresistas equivalentes a las que Les Fernández significan en la Argentina. Enfrentando todos.
El Franchito todos. Sí, algo, algo así. Bueno, Horacio, veremos cómo sigue todo esto. Yo estoy de muy buen humor. Bueno, es que son noticias excelentes. Sí, la verdad son que sí. Son noticias excelentes. Y eso que, bueno, tenemos nuestros quilombos, pero bueno, veremos. ¿Tenemos unos minutos más? Sí, sí, decime. Bueno, hoy hay una nota muy interesante en el newsletter del Washington Post. Es muy interesante porque te muestra que todas las discusiones que en la Argentina se están teniendo sobre el tema de la pandemia y la cuarentena son idénticas a las que están ocurriendo en el resto del mundo, cosa que aquí aparentemente no se sabe eso, o no se incorporan en el... Aquí parecería que hay una excepcionalidad argentina, y no es para nada así. Uh-huh. A mí me asombró ver ese newsletter del Washington Post, que recomiendo que lo busquen en internet y lo vean, porque te muestra, digamos, las posiciones enfrentadas sobre la cuarentena, sobre las clases presenciales, sobre los deportes, absolutamente idénticas a las que se están dando en nuestro país. Uh-huh. Lo cual me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, nada más. Horacio, hablamos el miércoles. Codazos. Dale, chao.